se forma el hogar. También estuvimos entendiendo que como hombres, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad dada por Dios. No es una responsabilidad que a alguien se le ocurrió o que culturalmente, ¿verdad? Ahora que se está usando mucho, ¿verdad? Que la cultura dio patrones y en esos patrones estaba el hombre. Pero recordemos que Dios estableció roles especiales para el hombre y la mujer. Hermanita Olga, ¿qué está haciendo aquí usted, mi hermana? Tiene que estar allá. Vaya. Vaya, mi hermanita, yo sé por qué le digo, vaya. Mi hermanita no tuvo hijos en su vientre, pero tuvo una hija que prácticamente crió. Y no sé si mi hermanita también, así que siéntanse en toda la libertad, ¿verdad? Pero si no, no hay ningún problema. Igual pueden, donde se sientan bien. Sí. Ok. Entonces vimos, hermanos, que esto no es un asunto cultural. Y ahora en la predicación voy a tocar un tema también, un poco álgido, pero no me voy a adelantar. Pero el punto es que Dios nos dio responsabilidad de guiar el hogar. Estuvimos viendo que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Señor. Entonces, cada uno de nosotros, los varones, ya sea que tengamos familia o pretendamos tenerla, es importante que recordemos precisamente este punto tan fundamental. Nosotros tenemos que entonces enseñar a nuestra familia no solamente las cuestiones espirituales, sino que también ser ejemplo. Y es que, hermanitos, aquí es donde a veces se complica un poquito la cosa, porque si nosotros vamos nuevamente allá, estamos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces estuvimos viendo, hermanos, que nosotros tenemos una tarea de parte de Dios, que no es cualquier tarea, porque dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí estuvimos viendo rápidamente que en algunas ocasiones las esposas responden de forma, no de la mejor forma, responden de esa manera a precisamente cuando nosotros hablamos y hablamos no de la mejor forma. Sí. No sé, como sí. Que se quieren quedar aquí. Gracias, hermanito. Sí, prefieren quedarse aquí. Sí. Ok. Hermanos, no podemos tratar ásperamente a nuestra esposa. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y aquí estuvimos viendo que todo lo que nosotros creamos que es lo mejor para nosotros, pues es exactamente lo que debemos de hacer para nuestra esposa. En todo, hermanos, en todo, la prioridad debe de ser ella. En todo lo que hacemos, en todo lo que tenemos, en todo lo que el Señor nos ha permitido tener o hacer, la prioridad debe de ser precisamente ella. Dice el versículo 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. O sea, vea que dice sustenta y cuida.
Ahora, hermanos, vean, aquí hay un punto también que es sumamente importante. ¿Cuál es el cuido? Porque a veces somos muy buenos para sustentar. ¿Verdad? Somos los que salimos, somos los que trabajamos, somos los que aportamos, somos los que pagamos las facturas, somos los que hacemos todo esto, pero ¿cuál es cuál es ese sustenta y la cuida? ¿Cuál es el cuido que nosotros tenemos para con la esposa? Y es que esto es sumamente importante, hermanos, porque a veces cuando ya se enferman, entonces sí las cuidamos, ¿verdad? Cuando ya se enferman, entonces, bueno, voy a ver cómo hago para hacerle un té, voy a ver cómo hago, pero en muchas ocasiones, hermanos, las esposas van acumulando cosas, cansancios, situaciones. Ayer hablaba con mi esposa en el desayuno y hablábamos sobre el desgaste físico real que tiene una mujer cuando tiene un hijo, el desgaste físico que tiene, que es bastante fuerte. Estaban hablando de una mujer que tenía trillizos y obviamente lo sacaron, ¿verdad? Del cuerpo de la mujer, no duró los 9 meses en el cuerpo de la mujer, y esto porque el bebé absorbe todo lo que la mujer tiene allí. Entonces, muchas veces las mujeres que están embarazadas, en muchas ocasiones les da mucha hambre, pero es porque están sustentando una vida ahí adentro. Y el cuerpo prioriza por el bebé, no por la mujer. O sea, la mujer tiene hambre, pero los nutrientes todos los absorbe la mujer. Ahora imagínense tener 3 en el mismo vientre. Entonces discutíamos un poco con respecto a esto, hermanos, y me ponía yo a pensar que no es solo tener palabras bonitas hacia la mujer, hacia la esposa. No es solo tener frases como mi amorcito, mi vidita, mi cariño, mi cosita. Es más que eso. Realmente son acciones que demuestren verdadero amor. Pregunto, ¿a quiénes les gusta? Antes bueno, ¿a quiénes les gustaría? Bueno, porque a mí me gusta, pero no lo puedo hacer, pero algunos tienen la bendición de que pueden quedarse en la cama unos minutos más, ¿verdad? Unos minutos más, mientras la esposita está listando el café y el pintito, la tostada. ¿A quiénes les gusta eso? Es bonito. ¿Y ustedes creen que a su esposa no les gustaría un día que fueran ustedes los que se levanten para que ellas sean las que se queden reposando? Sí, sí les gustaría. Mi hermano, habría que ver. Sí les gustaría. Pero saben, yo lo veo en muchos ejemplos que yo he visto, que ya cuando la esposa está enfermita, entonces sí corren a aprender a hacer cosas. Voy a aprender a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer el almuerzo, voy aquí, pero ¿para qué esperarse hasta que estén enfermitas? Y entonces me acordaba de frases como, por ejemplo, bueno, el apoyo en la casa, ¿verdad? La atención familiar, el cuidado real y permanente. Me acuerdo de frases que he escuchado yo, por ejemplo, cuando hay hombres que dicen, ya salí del trabajo, ya, terminé mi trabajo, terminé mi jornada, voy a llegar a la casa y entonces me atiendan. Y es que la esposa debe atenderme porque yo estoy trabajando, esforzándome, ella no tiene que salir a trabajar y yo estoy haciendo esto, y empieza ponerse a justificar, la autojustificación. Y entonces yo pensaba en ese escenario y yo pensaba y me hacía la siguiente pregunta: ¿y cuándo sale la esposa de los quehaceres de la casa? ¿Qué horario tiene la esposa de los quehaceres de la casa? No, mientras hayan cosas que hacer. Y yo no sé si usted en algún momento se ha encargado de la casa, pero déjeme decirle que no termina, el trabajo de la casa no termina.
Haces el almuerzo, ya le doy la palabra a mi hermanito. Hoy creo que nos la vamos a jugar sin micrófono porque creo que todos están por allá. Se hace, aquí, gracias hermano, sí. Se hace el almuerzo, por ejemplo, se lavan trastos, se recoge la cocina y cuando nos damos cuenta ya es el tiempo del café, hermano Augusto. Ya es el tiempo del café. ¿Y quién hace todo esto, hermano? Hermano Augusto. No sé, yo creo que sí estaba conectado, me pareció, hermano. Pruébelo a ver. Ok, hermano, si me ayuda con este micrófono, aquí está mi hermanito. Ahí está. Ok, vamos a escuchar, hermano Augusto. Vamos. Yo entiendo todos esos conceptos de, bueno, buenos días, bendiciones. Yo entiendo todos los conceptos, digamos, bíblicos, y está bien. Pero, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora es diferente a muchas cosas que están ahí. La mujer ha evolucionado. O sea, las universidades están graduando 60% mujeres, 40% hombres. Ya la mujer no es la ama de casa que se queda. Por ejemplo, mi hija no es ama de casa. Yo tampoco. Y puchis, ahí comemos aparte cada uno o sea, yo a veces estoy desesperado por, ojalá, tener esa situación de tener una mujer que llegue uno y le esté haciendo todo. Pero ese es un concepto que Dios sabía que la sociedad iba a evolucionar, pero ¿y cómo encaja una mujer que a veces se dice, no, es que la mujer ¿cómo lo explico yo, Mariel? Espero que no me esté yendo. que la cabeza de ella va a ser el esposo y que ella cero. A veces siendo ellas superiores intelectualmente a uno. A muchos nos ha pasado. Sí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le explico? O a mi nieta, ¿qué hago? Ok, muy bien. Bueno, sí, el modelo ha cambiado, pero no en todos los hogares. Todavía hay hogares que mantienen la forma tradicional. Mi hogar no es tradicional en ese sentido. Mi esposa incluso hasta gana más que yo. Así que tengo que cuidarla porque si no, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Pero el punto aquí que estamos hablando es del cuidado que hay que tener con la esposa. Aquí no nos vamos a desviar en el sentido de, no, es que mi esposa es profesional y la verdad es que ella no, más bien no cocina y ella más bien esto y más bien lo otro. Pero en el hogar también hay cosas que hacer. O sea, el hombre no puede ser el rey como se manejaba con mis papás o mis abuelos. No, para mi abuelo, por ejemplo, yo nunca lo vi lavar una cuchara. Nunca. Y eso no está bien tampoco. Entonces nosotros tenemos que entender, y en ese punto específico, hermano, yo le pido que pongan mucha atención a la predicación, porque hoy voy a hablar precisamente de algo como esto. Precisamente, porque Dios no se dejó llevar por las corrientes culturales. Él dejó principios establecidos en su palabra y son principios que ahí están y que no van a variar, por mucho que la sociedad cambie. Amén. Entonces, si bien es cierto, el concepto o el modelo tradicional ha ido cambiando, pero también nosotros seguimos siendo esposos y seguimos teniendo que tener el cuidado. Nosotros tenemos que sustentar y tenemos que cuidar a nuestra esposa en todos los sentidos. Pero quiero enfatizar también el aspecto espiritual. Sí, mi hermanito Javier, vamos a escuchar a mi hermano Javier. Y vamos a ir, mientras hermano Javier, vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6. Ahora sí, mi hermanito Javier. Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Es que estaba pensando en lo que comentó el hermano Augusto. Y Augusto es una realidad, ¿verdad? Que digamos, se ha evolucionado, pero igualmente, como usted dice, hay principios y bases que están establecidos tanto para el hombre como para la mujer, ¿verdad? Sin embargo, considero yo
que todo, así como la mujer, digamos, ahora ha evolucionado en trabajar, en ser independiente, en no solamente estar en la casa, igualmente el hombre tiene que acomodarse a colaborar Claro. en las cosas de la casa. Y eso es cuestión de actitud, no es cuestión de saber si hago o no hago. ¿Me entiende? Así Si yo es. tengo la actitud y el deseo de poder chinear a mi esposa, pues yo lo hago, independientemente si sé o no hacerlo, ¿verdad? Aunque sea ir a la pulpería y comprar algo, pero comprarle algo para ella, para que ella se sienta Amén. complacida. Es esa intencionalidad. Exactamente. Amén. Sí, así lo veo. Amén. Gracias, hermano. Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vamos a tratar de hacer como un exégesis aquí de este versículo, porque pues el Señor no nos da mucho detalle ahí, solo nos cuenta un evento. Y en capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió. Ahora quiero que veamos que aquí no nos dice, no nos hace una pausa, no nos dice tiempo después, y dio también a su marido. Esto nos hace pensar un poquito que podría ser que Adán no estuviera muy lejos de Eva, donde le dice precisamente agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Si hay algo que está perjudicando los hogares cristianos, volvemos al mismo principio, estamos hablando de hogares cristianos. Usted no le puede hablar de eso a una persona que no quiera agradar a Dios, o sea, no, esto no es para ellos, es para los que queremos agradar a Dios. Si hay algo que va en contra de esto que estamos hablando, es la pasividad espiritual. ¿Qué es la pasividad espiritual? Cuando no me meto para no tener problemas. Cuando no hablo para no causar roncha. Cuando mejor me callo con tal de que no se reviente aquí una bomba. ¿Quiénes hemos pensado así? Y se queda uno, ¿lo digo o no lo digo? ¿Actúo o no actúo? Hermanos, la pasividad espiritual es una cosa que está dañando. Si Adán hubiese estado presente, vamos a pensar que Adán estaba cerca. Vamos a pensar que estaba cerca. Adán pudo haber hecho muchas cosas que no hizo. Por ejemplo, Adán pudo haber corregido a Eva. Porque quien recibió la orden de que vean este fruto, pero no coman de esto, no coman de aquello, allí estaba Adán recibiendo eso. Y entonces Adán pudo haber corregido. Adán tampoco defendió la verdad de Dios. Y haberle dicho a Eva, suave, suave, suave. ¿Qué es lo que acaba de decir la serpiente? ¿Qué fue lo que te dijo la serpiente? Que ni siquiera tocar. No, pero es que Dios no dijo eso. Dios dijo que no comiéramos. Dios no dijo eso. No hubo una corrección de lo que Dios había dicho. No confrontó a la serpiente. A veces, ¿verdad? No podemos ver ni que vuelvan a ver a la esposa, pues ya estamos, ¿verdad? Como muy machotes, así, ¿verdad? Y aquí Adán ni siquiera reprendió, no habló, no confrontó a la serpiente, no buscó la dirección de Dios. No le dijo a Eva, no, mejor espérese, vamos a consultarle a Dios. Porque él dijo que no comiéramos. Demos chance. No hubo nada. La caída no comenzó solamente con desobediencia, sino con el silencio espiritual.
No hubo ninguna corrección, no hubo ninguna acción de parte de Adán. Muchos hogares no se destruyen porque el padre sea violento o incrédulo, sino porque es espiritualmente pasivo. No dirige su familia, no le enseña a su familia, no ora con su familia, no confronta el pecado, no guía a su familia hacia Dios, no modela a Cristo en su vida, y claramente porque no es un modelo a seguir. Entonces, aquí la pregunta es, ¿somos pasivos espiritualmente? Está presente físicamente, pero ausente espiritualmente. Qué triste que en muchos hogares esto es una realidad. Y se da mucho, ¿verdad? El famoso cuento, vayan ustedes a la iglesia. Ah, no, la iglesia es muy buena, yo le digo a mis hijos que vayan. ¿Y el ejemplo? ¿Ah? Bueno, ¿y el ejemplo? ¿Dónde está el ejemplo? Para poder entonces nosotros decir si estoy dejando de ser pasivo espiritualmente. ¿Adán conocía perfectamente el mandato de Dios, sí o no? Claro que sí, lo tenía claro. Si vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16, y aprovechando que mi hermano Marenco tiene el teléfono, el micrófono, si hay alguien que desea leerlo, puede levantar su mano. Génesis 2, 15 y 16. Porque hermanito Carlos. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. 16. Y el 16, por favor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Si nosotros entendemos un poquito más profundo estos dos versículos, nos damos cuenta que Adán no solamente recibió la responsabilidad de guardar el huerto, sino que recibió la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios. Porque él le dice, aquí lo pongo para que lo labres, para que lo guardes, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Entonces le dio también una orden de guardar la palabra de Dios. Muchas veces somos muy buenos para administrar, para cuidar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, pero a veces somos pero muy malos para obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y es que, hermanos, el modelo bíblico no ha variado, sigue exactamente igual. Dios le da la responsabilidad al hombre de administrar, de guardar, de cuidar, pero también de obedecer su palabra. Es evidente que esto hace que Adán sea más responsable delante de nuestro Dios. Y cuando estemos viendo el estudio de las hermanas o las esposas, nos vamos a dar cuenta que las esposas, lo que el Señor les dice, aunque parece ser muy complicado, le pide una cosa: sometimiento. Pero al hombre le da la responsabilidad de sustentar, de guardar, de amar, de fortalecer, de cuidar, de administrar y de seguir su palabra. Entonces somos más responsables delante de Dios. Somos más responsables delante de Dios de todo lo que está pasando. Eva entonces fue engañada, dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 14, Primera de Timoteo 2:14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hubo un engaño, el cual la mujer fue la que recibió ese engaño. Es evidente que esto hace que Adán sea más responsable delante de Dios. Adán entendía más claramente el mandato de Dios. Adán sabía de forma clara las consecuencias de la desobediencia. Adán fue
pasivo en esto, en este asunto, y más bien él no hizo absolutamente nada. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros vemos que nuestro hogar no está caminando correctamente según los parámetros de nuestro Dios, pero es más fácil hacerse de la vista gorda? Es más sencillo. Y yo siempre pongo como ejemplo cuando se le enseña a los hijos, por ejemplo, una simple tarea, lavar los trastos. Entonces agarramos, ya vemos que el hijo está grande, que ya puede hacerlo, y entonces le decimos, no, ahora sí, usted va a ayudar lavando los trastos de la casa. Y entonces lo ponemos a lavar los trastos de la casa y resulta que los lavó mal. Las cucharas quedaron con grasa, los sartenes quedaron mal lavados, los platos se ven sucios. Usted tiene ahí dos opciones. Una opción es que usted los vuelva a lavar. Esa es la opción, y la más rápida y la más sencilla. La otra opción es que usted vaya a sacar del cuarto a su hijo, vuelva a poner todos los trastos donde estaban los trastos sucios y le dice, vuélvalos a lavar porque vea cómo quedó esto, vea cómo quedó aquí, vea esto, me voy a quedar aquí a la par suya, voy a decirle cuánto jabón debe de tomar, por qué está mal el asunto, tampoco me bote tanta agua. Eso lleva más trabajo, pero pregunto, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál de las dos es la mejor? Sí, la que lleva más trabajo. Como dice, bueno, sigue diciendo el expresidente de Costa Rica, comerse esa bronca de ir y sacarlo, de ir y traerlo, de ir y decirle. Mis hermanos, nosotros somos los responsables delante de Dios en nuestro hogar. No es nuestra esposa. Pero es que mi esposa lo hace muy bien. Sí, lo hace muy bien y dele gracias a Dios, pero es su trabajo y es su responsabilidad. No es de nadie más. Amén, hermanos. El peligro más evidente entre los hombres cristianos no es la ignorancia bíblica, sino saber lo correcto y no actuar. Ese es el peligro más fuerte. No, hay muchos padres que saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Habemos muchos padres que sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sí, mi hermanito Giovanni. Bendiciones. Todo este tema que usted ha estado exponiendo, mira que es un tema de constante plática entre mi esposa y yo, porque ella dice que siempre se ha querido juzgar a la mujer, que ella fue la que incurrió en eso. Sin embargo, un día ya hablando más en profundidad de veras y con lo que usted está aquí estableciendo, ¿Dios con quién habló? ¿Con Adán o con Eva? Habló con Adán. Entonces, Adán escuchó a Dios. Eva escuchó fue a Adán. Número 1, ese es el primer hecho concreto. Segundo hecho concreto, que es el que mi esposa me recalca más. Cuando llegó Eva y se lo ofreció a Adán, porque Adán no mantuvo firmeza. Si él fue el que escuchó a Dios, escuchó entonces y se dejó llevar por la esposa. Probablemente. Entonces, ¿qué fue más? ¿Qué fue? Bueno, ante Dios el pecado es pecado. Sí, pero ¿cuál es más trascendental? ¿El que escuchó a Dios directamente y dando una orden? Sí. ¿O quien solamente escuchó de alguien más y aún así decidió hacer otra cosa? Y ahí es donde está el meollo del asunto, precisamente, hermanitos, porque precisamente por eso es que a la mujer le dice que se someta a su esposo. Lo que les voy a decir no lo dice la Biblia, lo digo yo, ok, porque puedo estar completamente equivocado.
Pero para poder equiparar un poco, ¿verdad? Para poder equiparar las fuerzas y poder equiparar todo esto, yo lo digo de esta manera: en el tanto que el esposo esté siendo controlado y dirigido por Dios, en ese tanto la mujer tiene la obligación de someterse a ese hombre. ¿Por qué? Porque, hermanos, ustedes no tienen una idea de la cantidad de veces que yo he escuchado de hombres inconversos diciéndome a mí: pastor, pero es que ella tiene que someterse a mí. Pero si él ni siquiera tiene a Cristo en su corazón, para arrancar por algo, ¿verdad? Para poder arrancar por algo. No tiene a Cristo en su corazón, no lee la Biblia, no es dirigido por Dios, el Espíritu Santo no está en él y quiere que su esposa se someta a él. Hermanos y hermanitas, cuando nosotros entendemos la sumisión y la responsabilidad del hombre, es tanto como esto, yo lo veo así como esto. El hombre se monta en el carro y va a llevar el carro, lo va a dirigir. La vida matrimonial. Va a llevar el control del carro. Dirigido por Dios. El Waze es Dios. Señor padre de familia, en este caso doble a la izquierda. Si dobla o no dobla a la izquierda, la responsabilidad es del esposo. Ahora, ¿qué va haciendo la esposa dentro de ese carro? Tranquila. Porque Dios le dijo: sométase. Ayer me dice mi esposita que quería ir a almorzar a un restaurante que se llama el restaurante del Mirador Langostura, queda del Cati, Turrialba del Cati, subiendo como 6 kilómetros. Hay un cementerio, se mete a mano derecha y está todo el Mirador de Langostura, un lugar hermoso, comida a la leña, o sea, una delicia. La que quiera ir por ahí vaya, y no es caro. Pero entonces me dice mi esposa que quiere ir ahí. Ayer estaba, pero imposible las presas, habían derrumbes en la carretera que yo no sabía, un aguacero tremendo en Turrialba, ¿verdad? Pero mi esposa venía con el teléfono mandando tarjetitas y contestando mensajitos. Pero ¿quién venía comiéndose la bronca en la carretera? Yo. Cuando nosotros entendemos nuestro rol, nosotros somos los responsables delante de Dios. Somos nosotros. Ahora, entendiendo esta analogía, ¿cómo anda el carro del matrimonio? ¿Cómo anda el carro de mi matrimonio? ¿Cómo anda? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos corrigiendo lo que hay que corregir? ¿Estamos comiéndonos las broncas que tenemos que comernos? ¿O nuestro hogar es un lugar donde se sigue la influencia de Satanás? Dios dice esto, pero Satanás dice esto. Bueno, hagámosle caso a Satanás porque es más popular, es más bonito, es más aquí, es más allá. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Hermano Carlos. Una preguntita. Sí, El señor. someterse equivale a como, por ejemplo, Sara se sometía a Abraham diciéndole mi señor. Yo conocí una pareja que se trataban de esa manera, señor, señora. Bueno, eso ya se está yendo a la literalidad. El concepto de señor, lo que le estaba diciendo Sara a Abraham cuando le dice que lo trataba como mi señor, es, en otras palabras, usted es mi guía. No es exactamente como lo vemos nosotros, como una cuestión de respeto. Sí, señor, sí, señora. Aunque cuando mi esposa está muy bravita, ¿verdad? Yo le digo, sí, señora, sí, señora. ¿Verdad? Pero no es exactamente que la esposa le tenga que decir a uno. Yo me sentiría mal que mi esposa me diga, sí, señor. Uy, no sé, me sentiría muy extraño, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es un asunto de pareja. Pero lo que quiere decir la palabra del Señor es, le tiene en respeto, le tiene en consideración, ¿verdad? Que eso también
lo vamos a ver cuando estemos viendo el tema de la mujer. Entonces, sabemos que debemos tener vidas sometidas a Dios y así ser ejemplo para nuestros hijos y nuestra esposa. No hay otra manera. Si mi esposa me pregunta a mí, ¿y cuáles son los jugadores de tal equipo? Y yo se los chorreo ahí, y este viene de tal equipo y todo el asunto y no sé cuánto. Y ok, está bien, al que le gusta el deporte está bien, yo no estoy en contra de nada de eso. Pero si la esposa me pregunta a mí, ¿y cuántos libros de la Biblia tiene el Antiguo Testamento? Y yo me quedo bateado. Quiere decir que yo no estoy siendo un buen guía espiritual en mi vida, en la casa. Ya le doy la palabra, mi hermano. Si mi esposa me pregunta a mí, mira, ¿y cuánto más o menos se gasta en el diario? Se gasta más o menos, porque lo tengo todo al dedillo, pum, 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 pum. Pero si ella me pregunta a mí, vieras qué tirada, tengo un problema con mi hermana, con mi hermano, y ¿qué puedo hacer con esto? Y yo no sé darle un consejo bíblico, estoy mal. No estoy dirigiendo espiritualmente. Hermano Miguel. Uh-huh. De esa misma manera, eso tenemos que visualizarlo nosotros. De esa misma manera, Eva le habló a Adán. Vea que si Pablo lo tiene eso bien presente, que Pablo le dice a una iglesia de que tengamos nosotros cuidado, nosotros los cristianos, de no ser engañados como él, porque la voz del enemigo es sutil, es suave, sutil, provocativa, te envuelve, te seduce. La serpiente, si uno se penetra más en la palabra, dice que la serpiente prácticamente le hablaba al oído a ella. Le dijo que no es cierto, que vas a decir no es mal, porque el enemigo siempre es de lo problemático. Pero si me escuchan. Sí. Es básicamente para que no quede un hueco en la transmisión. Ahora sí. Ahora sí. Listo, hermano, gracias. Que lo peor que a nosotros nos puede pasar es que el enemigo siempre dice una verdad a medias, que al final es una gran mentira. Ella se comió la parte que le dijo, no vas a morir. Sí, no murió físicamente, pero murió espiritualmente. Hubo una división. Y de la misma manera que la serpiente le habló a Eva, ella le habló a Adán, con el mismo argumento. Entonces quiere decir de que Adán no estaba cimentado, no estaba fortalecido en lo que el Señor le había dicho. Usted una vez dijo, y a mí se me ha quedado pegado eso, en una clase de los martes, que el enemigo a nosotros siempre nos va a hablar. Siempre. Cuando si está lloviendo, ¿para qué vas a ir al culto? Mejor quédate descansando, te vas a enfermar. Y la otra palabra nos dice, párate y anda al culto. Pero nosotros decidimos cuál voz vamos a escuchar. En ese momento, los dos decidieron cuál era la voz que querían escuchar. Así es, gracias. Otro punto también, sabemos que es nuestra responsabilidad disciplinar a nuestros hijos bajo los parámetros de la palabra de Dios. Es nuestra, no es de la esposa. Amén. Pero es que ella es la que, sí, está bien en algunos casos, como bien lo decía hermano Augusto, todo esto ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado. Ahora el problema es que ya los hijos no están ni con uno ni con otro, ¿verdad? Y esto está generando otras situaciones un poco más complicadas. Pero hermanos, es nuestra la responsabilidad decirle a nuestros hijos qué es lo que está mal delante de la palabra del Señor. Y hay hasta un video ahí como de vacilón, ¿verdad? O le hacen una broma al padre de familia donde un muchachito le contesta mal a la mamá, le contesta de mala forma, ¿verdad? Y entonces el papá de una vez reacciona porque está ofendiendo a la mamá.
porque está maltratando a su esposa, como alguien una vez le dijo a su hijo, puede ser muy su mamá, pero es mi esposa, papito, así que cuidado con lo que hace. Reaccionó, pero cuando nuestros hijos están ofendiendo a Dios, ¿cómo reaccionamos? Cuando son nuestros hijos los que están desobedeciendo a Dios, ¿cómo reaccionamos? Y pensamos que eso es responsabilidad de la esposa. No, señor, es mi responsabilidad dirigir el hogar. Deuteronomio capítulo 6, y estas cosas que yo te mando hoy, yo creo que en este estudio lo tengo, si no más adelante, ¿verdad? Pero le dice al padre, la repetirás a tus hijos, y andando por la calle y por aquí y por allá, y lo pondrás en las paredes de tu casa. Y a veces lo que está en las paredes de tu casa es el club fulanito de tal, es el deporte tal, es el viaje tal, es el carro tal. Y estoy pensando en cosas buenas, no quisiera pensar que tenga mujeres también puestas allí. Estamos aquí, mis hermanos. Amén, hermano Chemita. Aquí está el micrófono, gracias, hermano. Sí, el tema se las trae, ¿verdad? Pero comenzamos, o sea que en el versículo 3, desde el 1 hasta el 6, la perseverancia, o sea, empieza nomás que la serpiente era astuta y comienza todo un diálogo desde el versículo 1 hasta el 6 de convencimiento, de persuasión. Inclusive Eva se defiende y le dice a la serpiente, no debemos comer de ese fruto. Y comienza, como habla ahí, la serpiente sumamente astuta, la comienza, ¿cómo se llama?, a convencer, y desde luego la convenció. Pero es tremendamente un manejo psicológico basado en una serie de principios, inclusive de lo que Dios mismo le había dicho a Adán, ¿verdad? Y Eva le enfatiza, correcto, ¿verdad?, que no tenemos que comer. Y la serpiente vuelve a arremeter hasta que llega a persuadirla. ¿Ah? O sea, ya ahí Eva, Adán, en ese momento entiendo que no estaba Adán presente. Cuando comienza ese diálogo de la serpiente, de Satanás, o sea, con Eva. ¿Ah? O sea, es interesante el tema. Sí, claro que sí, por supuesto, pero como bien lo decía mi hermanito Giovanni, cuando él llegó y le dio, ahí es donde Adán debió haber actuado. Probablemente pensó como nosotros a veces podemos pensar, de si comió ella y no le pasó nada. Tal vez. Podría ser. Hermanos, nosotros somos los responsables en el aula espiritual. Entonces, sabemos que somos responsables de dirigir el hogar, sabemos que somos responsables de sostener el hogar, sabemos que somos responsables delante de Dios de dar dirección espiritual, pero no es solo saberlo, es hacerlo. Definitivamente también esto debemos de hacerlo, pero también pasa un aspecto importante. El amor mal entendido puede destruir o puede ser producir pasividad. Es muy cierto que debemos amar a nuestra esposa, también es igual de cierto que no podemos hacer todo lo que ella nos dice o nos pide, sobre todo cuando esto involucre desobediencia a Dios. Alguien lo dijo de esta manera, y qué dicha que las esposas están por allá, pero alguien lo dijo de esta manera, y por favor entendamos la frase. El esposo que no escucha el consejo de su esposa es un tonto. Repito, el esposo que no escucha el consejo de su esposa es un tonto. Pero el esposo que hace todo lo que la esposa le dice es 2 veces tonto. ¿Lo entendimos? El esposo que no escucha a su esposa es tonto. Pero el esposo que hace todo lo que ella dice es 2 veces tonto. 2 veces tonto. Esto nos lleva a un principio inquebrantable. Nuestra primera prioridad es obedecer a Dios. Amén. Hermanito
Aquí, hermanito Daniel, gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Yo creo que es importante tomar en cuenta de que el diablo es astuto y lo tocaba a Chema. El diablo es muy astuto y él llegó en el momento en que Adán no estaba. Así lo he escuchado siempre. Que él intervino ahí, el Satanás, y convenció a la señora esta, a Eva, la convenció de que podía comer el fruto, que el fruto era agradable y era apetecible, y que lo probara, que no tenía ni... O sea, ella se dejó embaucar por él. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado nosotros los hombres, los esposos. Está hablando de una persona que tiene 45 y más años de casado, y que verdaderamente he vivido experiencias con mis hijos muy fuertes. Y que uno no se debe, o sea, tiene que tener mucho cuidado, precisamente para no meter la pata, como se dice, porque el consejo de la esposa es sumamente importante. Siempre es sumamente importante, pero tenemos que valorarlo, porque no siempre es el más acertado. Cierto. Lo que hizo Satanás fue llegar y precisamente usando su astucia, llegó en el momento en que no estaba su esposo. Y cuando él llegó, ya ella había metido la pata. Ya había comido el fruto. Entonces, él lo vio como muy práctico. Bueno, ya ella lo hizo. Vamos a ver de qué se trata y qué es lo que va a cambiar con esto. Porque la verdad es que la duda, eso fue lo que hizo y hace Satanás con todos los hogares, con todos los matrimonios, con todas las familias. Llega y siembra duda. Porque la duda exactamente viene de ahí, de Satanás, viene del diablo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado los esposos. Amén. Verdaderamente, para cuando le ponemos cuidado a las esposas, no todo es verdad, no todo es correcto, no, aunque venga de mi esposa, no todo es, no. Tenemos que valorar muy bien y verdaderamente actuar con sabiduría. Amén. Amén. Y como bien lo dice usted, hermano, y dándole vuelta a esa tortilla, porque en ocasiones también a veces nosotros no somos tan asertivos en lo que estamos viendo, ¿verdad? A veces no somos tan asertivos y por eso es importante el escuchar. Y por eso es importante el estar atento a esto. Entonces, mis hermanos, no podemos llegar a esto. El esposo no debe agradar a su familia por encima de agradar a Dios. Evitar conflictos al defender los principios de Dios por buscar una falsa paz o comodidad para todos. No, lo que está mal, hermanos, punto. Lo que no es correcto, no es correcto. Lo que no agrada a Dios, no agrada a Dios. Y no podemos nosotros, con tal de que es que van a hacer una fiesta del colegio, los chiquillos, y hay quien tome, y entonces, que no importa, son chiquillos, van a estar en la cochera, que traigan el guaro que se van a tomar. No, hermanos, no, están en un hogar cristiano. ¿Me doy a entender, hermanos? Es que es más fácil obviarlo, es más fácil, pero no podemos desagradar a Dios por agradar a la familia. Esta paz es ficticia y termina tarde o temprano en ruina para el hogar. Dice Hechos capítulo 5 versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque se enoje el hijo, aunque se enoje la hija, aunque brinque la esposa y aunque sea más incómodo para mí, yo necesito ser el ejemplo en el hogar y necesito defender lo que son los principios de la palabra del Señor. Amén. Seguimos próximo domingo con este tema. Dios primero. Bendiciones.